¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor el poder tener en esta primera serie de entrevistas que son, pues obviamente, para hacer más rico el podcast de la colección Oculi y obviamente también para hacer la difusión del trabajo de mis amigos investigadores, de mis admirados y muy reconocidos colegas. Hacer esta entrevista en esta ocasión teniendo como un padrino especial, alguien a quien estimo, admiro y respeto. El doctor Miguel Ángel Rosas, un gran investigador, una persona que desde mi punto de vista tiene tablas sobradas para poder prácticamente hablarse de tú a tú con nada más y nada menos que la Ciudad de México. Y por eso, bueno, pues yo quise hacer esta primera entrevista para así empezar a platicar un poco acerca de un libro que resulta fascinante y que se llama La Ciudad de México a través de los siglos. El doctor Miguel Ángel Rosas es arquitecto y es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, y actualmente estudia en postdoctorado. Entonces, y obviamente el tema tanto de su trabajo investigativo como de su labor creativa ronda en cuanto a lo que es eso, la maravilla que tiene la Ciudad de México y bueno, otras ciudades. Miguel Ángel, bienvenido. Para mí es un gran honor, para mí es un verdadero placer el tenerte de invitado. Tenemos muchísimos años pues de una amistad que yo presumo y por supuesto que te doy la bienvenida en esta ocasión. Muchas gracias, gracias Toño, pues gracias a tu público, ¿no? Y sobre todo la oportunidad pues, que me das para hablar sobre este libro, que no es solamente un libro en el cual, digamos, participo como coordinador e investigador, sino también tú, o sea, tú mismo formaste parte de este proyecto, de este sueño que costó mucho trabajo materializar, ¿no? Ambos sabemos los años que costó, ¿no? Que se llevara, digamos, a cabo la publicación. Entonces, en ese sentido, al estar involucrado tú en este proyecto, al ser yo también parte de él y sobre todo ambos al ser alumnos del maestro Jorge Alberto Manrique, ¿no? Yo creo que esta primera entrevista, como te comenté, digamos, fuera del aire, pues sí, me gustaría más como que me seduciría más, me invita más, me hace reflexionar más, que sea una especie de diálogo, ¿no? En el cual podamos compartir ciertas anécdotas y obviamente sentarnos en el mismo material. Gracias. No, pues obviamente que es un libro que es curioso porque muchas veces, como ya todo es, pues microondas, todo ya se hace de un día para el otro, la Claro. gente quizás no sepa que este libro tardó en hacerse prácticamente 40 años. ¿Cómo es eso? A ver, tú platícame por favor un poco cómo Sí, empieza este libro. sí, voy a tomar, digamos, como esa línea a la que me invitas, ¿no? Desde la cual yo también reflexioné al principio antes de aceptar tu invitación, ¿no? Ver por dónde podíamos llevar la conversación. Y sí, uno de los ejes es precisamente el tiempo, ¿no? Hay distintos tiempos, ¿no? Que pudiéramos, digamos, pues bueno, destacar en el libro. Uno de ellos es el que mencionas, ¿no? El proceso de elaboración que tomó este libro. Sin embargo, yo te invito a que hablemos sobre otra temporalidad que está presente en el tiempo, ¿no? Y si nos hace el favor de poder mostrar el libro, no solamente en su parte frontal, sino también en su parte lateral, para que vean, digamos, el volumen, vamos, del material, ¿no? A ver, sí, de hecho, ahí se alcanza a ver, se lo puedes girar como a 45 grados para que se vea, ándale, ahí está, sí, para que se vea realmente, pues bueno, el mastodonte que es, ¿no? Ahora, un favor, si lo pones de portada, ¿no? Si nos muestras la portada, aléjate un poquito más, por favor, nada más un poquito más, ándale, ahí estás muy bien. Sí, ¿por qué quiero que hagas este pequeño ejercicio? ¿No? Ya, Toño, muchas gracias. Por, por la portada en sí, ¿no? Es decir, el diseño de la portada
como pueden haber observado, y si observas tú, Toño, ahora que tienes el libro en tus manos, pues remite a una serie de escaleras, ajá, pues ahí los puedes observar, ¿no? Está pues la escalera del Palacio de Bellas Artes, la escalera del Museo de Arte Moderno, la escalera del Palacio Postal, etcétera, etcétera, etcétera. No vemos ahí las escaleras de la UNAM, ¿no? Las escaleras del Templo Mayor, etcétera. Ajá. La persona que hizo el diseño de portada, el diseño gráfico del libro, a pesar de que no tuvimos comunicación con ella, ¿no? Es decir, ni el maestro Manrique ni yo, ajá, para indicarle, pues sí, ciertas líneas donde pudiera ella trabajar. Ella intuyó muy bien, ¿no? Cuando recibió el material. Yo supongo que ella también estuvo involucrada en el contenido, ajá, o sea, no me cabe duda, porque al leer el contenido, ajá, te remite a eso, ¿no? Al tiempo. Y ella lo materializó de una manera muy, muy poética, muy interesante, donde vemos precisamente pues, la escalera, ¿no? Y la escalera nos remite a eso, ¿no? Nos remite a la posibilidad temporal, ¿no? Tanto de subir como de bajar, de poder, digamos, como jugar con esta sincronicidad, con esta diacronicidad de la propia temporalidad, ¿no? Ahora, quisiera que en esta charla habláramos de tres conceptos a partir del título, ¿no? Uno de ellos, como repito, es el tiempo. Ahorita vamos a continuar con esta idea y hacia dónde quiero que nos dirijamos, por decirlo de alguna manera. Otra es el carácter monumental, ¿no? De alguna manera, por eso pues, te pedí que lo hicieras, digamos, en nuestra selva a 45 grados, bla, bla, bla. No solamente por el volumen del libro, ajá, que sí es un volumen muy acucioso, sino porque ese libro contiene toda la ciudad, ¿no? O pretende contener toda la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues remite a una monumentalidad, ¿no? A una monumentalidad en sí. Y en un tercer momento, ¿no? Que sería un tercer concepto que les invito, aparte del tiempo y de la monumentalidad, pues sería el título original del libro, ¿no? Es decir, de dónde viene, ¿no? Esta idea de, bueno, la Ciudad de México a través de los siglos, ¿no? Y pues bueno, o sea, viene de otra obra monumental, ¿no? Del siglo XIX, que es la de Riva Palacio, se llama, pues, igual, ¿no? México a través de los siglos, ajá, que es también una obra, pues, monumental, ajá, que pretende no solamente, digamos, reunir a toda la ciudad, sino reunir todo el país, ¿no? Pero reunirlo desde una definición política, ¿no? Este libro tiene muchas aristas, ¿no? Desde donde pudiéramos abordarlo, y nada más estoy mostrando un volumen, ajá, de los 10 que son, ajá. Entonces prácticamente pues es una enciclopedia, ¿no? O sea, una obra, pues bueno, pues magna. No fue la primera, ajá, remitiéndonos, digamos, al carácter histórico del siglo XIX, no fue la primera. La primera fue borrada de la historia, es decir, la primera obra monumental de la Ciudad de México fue borrada de la historia. ¿Y por qué fue borrada de la historia? Se preguntarán, ¿no? Porque la persona que la escribió, ¿no? Que también igual remite a, pues, o sea, una serie de volúmenes pues, mayores a 10, ¿no? Era conservador, ¿no? Era conservador. Y pues quienes ganaron fueron los liberales, ¿no? Recordemos, de ahí pues toda, digamos, la definición política de la ciudad, que por qué se llama Paseo de la Reforma, por qué le pusieron Avenidas Insurgentes, Avenidas Insurgentes. Es decir, hay una definición política en nuestra ciudad que a veces se nos olvida, ¿no? Pero esa definición política es la definición de una historia oficial, ¿ok? Es decir, la historia de quienes ganaron, ¿no? Recordemos que en el siglo XIX, después de la independencia, pues estábamos en esta lucha entre conservadores y liberales, ¿no? Los conservadores fueron borrados de la historia, ajá, borrados completamente de la historia. Se demolió el Panteón de Santa Paula, que era el panteón donde digamos, descansaban los restos de los conservadores. Se conserva el Panteón de San Fernando, que es el lugar donde descansa Juárez y donde reposa Zaragoza y donde están pues, todos estos grandes héroes. Pero no solamente, digamos, desde el carácter
de la definición de la ciudad, cómo se van reescribiendo las calles, cómo se van tirando monumentos, cómo se van tirando momentos, ¿no?, históricos que tienen que ver con la ciudad. Recordemos también que en el Munal, ¿no?, junto al Munal, que bueno, después fue Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no?, estaba, pues bueno, también una pequeña iglesia que tenía una capillita, ¿no?, que era una especie de, bueno, de hospital, y ahí, después de que matan a Maximiliano, pues lo van a velar ahí, ¿no? Hasta eso tiraron. Ajá. O sea, no hay nada, o sea, los conservadores no existieron, por decirlo de alguna manera. Y repito, no solamente es el carácter material o esa materialidad, digamos, que está presente, ¿no?, en la ciudad, sino también las ideologías, ¿no? Y este primer intento de hacer una historia monumental, como les menciono, no fue de los liberales, o sea, no fue con Riva Palacio, no fue con México a través de los siglos, ¿no?, sino fue con el de los conservadores, ¿no? Que si quieren ahorita les doy el título exacto de esa obra, porque mi memoria no es tan buena. Entonces, el autor es Niceto de Zamacois, ¿no?, que es realmente el primero que inicia con una idea de hacer una historia monumental sobre la Ciudad de México, ¿no? Niceto de Zamacois. Y él tiene un libro que, tenía aquí por ahí mi nota, pero se me acaba de traspapelar, pero déjenme preguntarle al internet. Ok. Y ahorita les digo exacto. Si quieres, mientras continúa. Sí, y haz de cuenta que en ese sentido, claro, por supuesto que tenemos N cantidad de ejemplos que, como dices, se destruyen, pero otros que permanecen o que sobreviven, ¿no? En tanto que existe esta redefinición, por ejemplo, de la estructura o las calles del centro histórico, quizás no solamente de la Ciudad de México, sino de N cantidad de ciudades, no solamente del país, sino incluso de otros tantos del continente, por ejemplo, ¿no? Y obviamente que esa sería también una ventana muy interesante. Y lo curioso es saber aquí lo que tú también desde lo que hacen tus investigaciones señalas, ¿no? Aquello que se mantiene, aquello que se invisibiliza, aquello que está ahí ya no está, ¿no? De lo que hemos tenido la oportunidad de comentar y que obviamente es la línea de lo que hace tu trabajo de investigación. Y lo interesante aquí es de saber por qué los conservadores, ya que tú lo estás abordando y que se antoja para que platiquemos, ¿por qué son Ajá. los conservadores justamente los que llevan esa línea? ¿Cuál es como la marca en cuanto a lo que es su ideología o la ideología en ese sentido de saber, de preservar, de identificar? Para nosotros resulta un poco curioso, me parece, voy a hacer una afirmación un poco extravagante, pero como en México tenemos tanto, pues ¿para qué queremos más? ¿No? Okay, okay. Tenemos por ahí el casino español hermoso, pero también tenemos a unas cuadras el casino alemán, que es una piltrafa, ¿no? Entonces, realmente ahí la cuestión es saber cómo es que nosotros con este Claro. sello tenemos la posibilidad de rescatar y de olvidar posiblemente aquello que, pues, como hay más o como viene tanto, pues, ¿para qué le requerimos, no? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería Ajá. esta la parte? Mira, qué bueno que menciona la palabra de olvido. Y desde ahí quiero tomar, ¿no? Construir una especie de argumento, ¿no? Y es que, a ver, mira, el olvido es muy importante, ajá, y qué bueno que lo mencionas, porque nuestra memoria está construida con olvidos. Ajá. Y repito, nuestra memoria está construida con olvidos. Ajá. El olvido es una construcción política. El hecho de que tú no recuerdes algo, ajá, no es simplemente algo casual, ajá, de que tú no puedas recordar, ajá, sino es que hubo un grupo en el poder, ajá, que construyó ese olvido para ti. ¿Me explico? Ajá, en ese sentido, pues bueno, si les interesa ese tema, ajá, y ver sobre todo, digamos, cómo nuestros procesos de identidad están construidos con olvidos, ajá, y eso es muy importante y sería muy importante reflexionarlo. Si les interesa ese tema, pues bueno, les invito a que lean el pequeño artículo que se llama ¿Qué es una nación? De Ernest Renan.
Ajá. Y él precisamente nos pone énfasis en esa cuestión del olvido, ¿no? Y es fundamental. O sea, recordemos que nuestra ciudad está politizada. Ajá. Siempre ha sido así, ¿no? Nuestra memoria es una memoria política. Ajá. Nuestra identidad es una construcción política. Ajá. Nuestros procesos de pensamiento también son políticos. Ajá. Aunque no lo sepamos, ¿no? Pero hay un grupo en el poder, ajá, que tiene una determinada ideología, ajá, que es la que te quieren imponer y te han impuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se da una lucha entre distintos poderes o entre dos poderes, específicamente en el siglo XIX, cada uno de estos poderes tiene su propia idea, su propia definición, ¿no? Su propia ideología política, ajá, de lo que quiere, cuál es su proyecto de ciudad, cuál es su proyecto de nación, cuál es su proyecto ideológico, ¿no? Entonces son distintos, ¿no? Los proyectos ideológicos. Quien gana, ajá, es el que va a difundir su pensamiento, ¿no? Ajá. Y así es, digamos, como de alguna manera en el siglo XIX, pues pierden los conservadores, ¿no? Ajá, recordemos obviamente que, bueno, ellos tenían, pues bueno, como la idea de mantener, ¿no? El Estado confesional desde la época del virreinato. Los liberales tenían la idea de un Estado-nación, ¿no? De ahí los nacionalismos, la difusión de los nacionalismos y todo lo que entendemos por la idea de nación, es porque es una idea de nación permeada por el grupo de poder que ganó, que fueron los liberales, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? El ángel de la independencia, todo lo que ustedes quieran. E incluso, ajá, no solamente me refiero al poder del PRI, ¿no? Ajá, sino al PAN, que en su momento estuvo en el poder, y Morena en este momento. Ajá. Y sobre todo Morena, ¿no? O sea, que ha seguido, digamos, esta idea de construir su definición política a partir de nacionalismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el siglo XIX, ajá, se borró, ajá, de nuestra memoria, de nuestra ciudad, de nuestra identidad, todo lo que tuviera que ver con, pues, con los conservadores, ¿no? Siempre ha sido así, el poder es así, no es algo exclusivo de México, ¿no? O sea, también recordemos que, pues, no sé, en España, cuando cae Franco, ajá, pues se tiende a borrar todo rasgo de Franco. O sea, no hay esculturas de Franco, como tampoco hay esculturas de Hitler, ¿no? O de Mussolini, de quien quiera, ¿no? Ajá, entonces, si lo vemos desde ahí, veremos específicamente lo que dice precisamente Ernest Renan con la idea de la definición de una nación, ¿no? O sea, lo que llega hasta nosotros, o sea, la manera en cómo hemos construido nuestra memoria, nuestros esfuerzos de identidad, nuestras historias oficiales, ¿no? Como la de México a través de los siglos, nuestros museos nacionales, como el Museo Nacional de Antropología, como el Museo Nacional de, pues, de quien quieras, hasta el mismo virreinato, ¿no? Ajá, que por algo está aventado hasta allá, ¿no? Hasta Tepozotlán, y no, digamos, en la calle principal como es Paso de la Reforma con el Museo de Antropología. O sea, ¿por qué? Ajá, o sea, ¿por qué está, digamos, excluido de nuestra historia, bueno, historia de nuestra propia ciudad, de nuestra propia cercanía, el pasado virreinal? Y por qué el pasado prehispánico está tan cerca del Ángel de la Independencia, de una avenida tan importante como Reforma, ¿no? ¿Por qué está politizado? O sea, el pasado prehispánico también está politizado a partir de una historia oficial, que es una historia nacional, ¿no? Entonces, lo interesante desde aquí, así como les estoy planteando, ¿no? Es ver por qué nosotros decidimos ponerle a este libro ¿cómo se llama? La Ciudad de México a través de los siglos, ¿no? Ajá, exactamente, la Ciudad de México a través de los siglos. ¿Y por qué tener el antecedente, ¿no? Del grupo de poder que gana. Sería una pregunta, ¿no? Es Ajá. justamente lo que te iba a preguntar, es decir, entonces este libro lo refleja. ¿Sabes por qué? Bueno, sí, obviamente, o sea, lo recupera. Ajá. Más que reflejar, yo creo que está recuperando, ajá, esta idea política de la ciudad, ¿no? En ese sentido, digamos, o sea, trayendo la definición de la estructura del poder y sobre todo la definición política y cómo la política y el poder
permean nuestra ciudad. ¿Y de qué manera la están permeando? La permean de mil formas, pero ¿de qué manera la permean para un historiador, para un pues, restaurador, hasta incluso para un ciudadano común y corriente, ¿no? Pues a partir de sus monumentos. Es decir, los monumentos, para que un objeto pueda ser un monumento, es porque hay una salvaguarda de protección, ¿no? Y esa salvaguarda de protección no la puedes dar tú ni la puedo dar yo, la da el Estado. Y a través de una Entendiendo como salvaguarda de protección, ¿qué? Es decir, cuando se decreta la protección de un objeto, que se vuelve monumento, tiene una protección legal, ¿no? Hay una legislación que protege que esto no lo puedes tirar, que no puedes excavar, sin un determinado permiso, ¿sabes? O sea, hay una protección del Estado a partir de ciertos objetos, ¿no? Y esa protección del Estado a partir de ciertos objetos los politiza, los ha politizado. ¿A qué quiero llegar? Que esta obra monumental que tú tienes en tus manos, que se llama La Ciudad de México a través de los siglos, funciona como una zona de monumentos. No sé si me explico. Exacto, es decir, lo que está, no, perdón, te interrumpí. No, es decir, en este caso, el director de este proyecto fue el gran maestro Jorge Alberto Manrique, y me parece, por lo que yo te entiendo, que él consideró, junto con un equipo de trabajo y en específico contigo, que coordinaste justamente a 60 investigadores que participamos en esta obra, que llegaron a tener un criterio, y ese criterio fue justamente el de los monumentos. No sé si voy bien. Muy bien, exactamente. ¿Qué es lo que está contenido en ese libro? ¿No? Monumentos históricos, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para su difusión, para su conocimiento, ¿no? Para su relación, para nuestra relación con los monumentos, que finalmente, pues bueno, rebasa el ámbito del especialista, ¿no? En ese sentido también por eso es que tiene la idea de ser un libro de viaje, ¿no? Un libro que está hecho por itinerarios y no por capítulos. Pero medio de todo eso, o sea, aparte de todo eso, es a eso que les invito a pensar, ¿no? Que es que cuando hablamos de zona, estamos hablando de una espacialidad, de un territorio, ¿no? Que no es Urbano. neutral en sentido ninguno, que tiene No, un matiz diverso, que por supuesto hoy lo podemos ver, ¿no? No es lo mismo estar trabajando o tener tu oficina en el centro de la Ciudad de México que tenerlo, como dices, en Xochimilco o tenerlo en San Jerónimo. No solamente el aspecto económico, que es un aspecto importante, sino el aspecto que tiene que ver con como un zacate, ¿no? Toda una combinación de fibras. Exactamente, pero cuando un especialista, ¿no? Pues en ciudad, ¿no? O en procesos, o sobre todo que esté vinculado, ¿no? A la planificación del territorio, lo que tú quieras, bla, bla, bla. Cuando hablamos de zona, es porque hay una zonificación, es decir, hay una agrupación, hubo alguien que dijo, esta zona va a ser industrial, esta zona va a ser habitacional, esta zona va a ser económica, esta zona va a ser deportiva, esta zona va a ser no sé qué, y de alguna manera, esa manera, digamos, de clasificar la ciudad, ¿no? Y por ciudad estamos hablando de este gran territorio que nos compete a todos, ¿no? Hay una parcialidad muy importante, que es la zona de monumentos, ¿no? Esa zona de monumentos que compete precisamente con el carácter histórico y patrimonial que tiene una determinada ciudad, en este caso la Ciudad de México, se decidió en una etapa que también compete, ahorita hablamos sobre el antecedente del libro, ¿no? Es decir, compete a la década de los finales de los 70, principios de los 80, cuando realmente se crea el concepto de centro histórico, ¿no? Antes del 78 no existía el centro histórico, ¿no? Era el centro. Digamos, esa territorialización política de la ciudad en zona de monumentos, en monumentos históricos, en patrimonio de la humanidad, todo lo que ustedes quieran,
es posterior al 78. Y después me voy a referir por qué estoy hablando 78, ¿no? Porque el 78, bueno, fue el descubrimiento del Templo Mayor, ¿no? Entonces el Templo Mayor fue fundamental para poder entender que hay una ciudad antes y después, y sobre todo hay una ciudad politizada a partir de la protección de sus monumentos después de que surge el Templo Mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, posterior al descubrimiento del Templo Mayor y ya en la década de los 80, se decidió que se tenía que proteger un determinado sector de la ciudad, ¿no? Y esa zona de monumentos, a su vez, se subdividió en perímetros. Un perímetro A, donde está lo más importante, la Catedral, el Palacio Nacional, los edificios de primer orden, ¿no? Un perímetro B que se extiende, digamos, un poquito, un poquito más allá de ese primer perímetro. Tenemos que ver un plano para ver la delimitación, pero podemos pensar que es como por la Alameda, ¿no? Y los alrededores, ese perímetro B. Y digamos que de alguna manera están esos dos perímetros que están resguardando una zona de monumentos, que es una zona histórica, ¿no? Y como les digo, está politizada, pero si llevamos ese concepto de territorio y de zona de monumentos a otra monumentalidad, y lo estoy hablando como metáfora, hacia ese libro que tú tienes en tus manos, ese libro, al haber, digamos, hecho una clasificación, ¿no? De 19 itinerarios a partir de sus monumentos, ¿no? También está funcionando como si fuera una zona, ¿no? De salvaguarda histórica, de lo que tú quieras, ¿no? Yo los invito a que reflexionemos en ese sentido. O sea, que el libro no solamente es un libro que reúne una serie, digamos, de edificios y de esculturas, ¿no? Sin ton ni son, ¿no? Ajá. Hay una agrupación muy específica en esos 19 itinerarios y, bueno, la extensión que hicimos hacia Tepozotlán y a Teotihuacán, ¿no? Es una zona de monumento en la que está ahí, ¿no? Para acabar. Ajá. Ahora, a lo que quiero llegar y cómo quiero conectar, digamos, eso que les decía al principio de Riva Palacio y por qué ese título y lo que quieran, es porque, como les decía, o sea, para que un objeto, yo que no tengo algún ejemplo a la mano, pero en mi teléfono, ¿no? Para que un objeto pueda ser considerado un objeto histórico, un monumento, les digo que tiene que ser politizado, politizado a partir de la ley. Y recordemos que el maestro Manrique, en el año 1972, participó en la creación de la Ley Federal de Monumentos Históricos del INAH. O sea, él estuvo en esas reuniones y su voz fue escuchada, ¿no? En la década del 72 estábamos con Echeverría y curiosamente Echeverría tuvo una pequeña apertura e invitó a académicos, artistas, a ciertos intelectuales para que discutieran la creación de la ley de monumentos históricos, ¿no? Entonces, si les interesa este tema, les sugiero que vean el libro de Wolf y Cotto, ¿no? Que se llama, bueno, ahorita les doy bien el dato, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con algo así como la Ley Federal de Monumentos de 1972, pero él debate de algo ahí. Bueno, ahorita les doy el título bien. Debates por la nación, ¿no? Él recupera, ¿no? Todas las discusiones que se hicieron en cada una de las juntas de esa creación de la ley, ¿no? Y le repito, pues ahí está el maestro Manrique, ¿no? Recuperada su testimonio. Entonces, le repito, para que un objeto pueda ser histórico, necesita ser politizado a partir de una ley de monumentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos recuperando, bueno, en el libro que tienes en tus manos, es precisamente los monumentos más emblemáticos de esta Ciudad de México, no solamente en su carácter histórico, sino también en su carácter político, en la relación de arte y poder. ¿Ok? O sea, no solamente es verlo de manera ingenua y ver el monumento de el arte por el arte en sí, ¿no? O sea, ese carácter estético no es suficiente para entender, ¿no? La problemática que está presente en los monumentos históricos. Y desde ahí, ¿no? Podemos entender por qué se destruye la ciudad, por qué se conserva un monumento, por qué el otro no,
ajá, etcétera, etcétera. Entonces, eso que está en medio del libro, ¿no? Que es su lectura política a partir de objetos artísticos protegidos por una ley de monumentos, ajá, es lo que reúne este libro, y de ahí su importancia, ¿no? No solamente es un libro, repito, un libro estético, un libro que sirve, sí, sí sirve para especialistas, restauradores, historiadores del arte, arquitectos, bla, bla, sino también para investigadores, ¿no? Ajá, y en ese sentido, un investigador va más allá de la difusión de un monumento, ¿no? Ajá, un investigador busca reflexionar sobre, sobre una serie de procesos que hay paralelos, ¿no? A la definición de estos objetos, ¿no? Una línea que les estoy invitando ahorita a reflexionar es la línea política, ¿no? Ajá, en su relación arte y poder que está en este libro. Entonces, ese sería como un primer bloque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder entender el libro, porque a mí lo que me interesa no solamente es, pues, de hablar y decir de lo que tiene, ¿no? Lo que contiene, bla, 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 sino lo que está en medio, ¿no? O sea, lo que hemos reflexionado, lo que discutimos, ¿no? Cuál es el sentido de ese libro y cuál era la importancia y su vigencia, ¿no? Ajá, que me parece, digamos, como fundamental, ¿no? En ese sentido también quisiera yo como mencionar, y tú interrúpeme en el momento que quieras, ajá, para que no, digamos, no tome la palabra yo, No, está pero perfecto. Nada más que tenemos, fíjate que en esta cosa del Zoom se supone que está, cuando son dos personas, se supone que está como libre. Y me estaba ya. diciendo que son 5 minutos, pero pues vamos a ver después de los 5 minutos qué pasa, si se mantiene esto o si no, pues seguimos con Ya, otro ok. episodio. Pero la ¿Qué cosa, pasa? la gran pregunta es aquí, Dígame. bueno, perdón, ibas a decir algo, pero además de esto es, ¿qué tanto este criterio se, se entendió de parte, porque obviamente la cabeza lo entendía muy claro, ustedes lo tenían muy, muy claro, pero cómo hacer esto también claro a las personas que participan en el equipo de trabajo? Sí, mira, realmente fue muy complicado el hecho de hacer un equipo, ¿no? Un equipo, pues bueno, monumental y sobre todo un equipo que trabajó sin honorarios, y eso es importante mencionarlo, ¿no? Es decir, desafortunadamente, bueno, desafortunadamente a veces las instituciones universitarias no ven la realidad más inmediata, ¿no? Que es el tener que comer, que pagar la renta, que pagar gastos, que bla, bla, y que en ese sentido uno le da prioridad, ¿no? A lo que te deja ciertos ingresos, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, no, nosotros lo teníamos claro, o sea, era un gran reto retomar una obra monumental y llevarla a buen término sin un subsidio, ¿no? Y bueno, decidimos tomar ese reto, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar. Entonces, así fue como yo te extendí la invitación a ti y se le extendí también a otros compañeros y al maestro Manrique de igual manera, ¿no? Pero no queríamos, bueno, no sé cómo ocupar la palabra adecuada, pero bueno, voy a usar esta. No queríamos tronarlos, ajá. O sea, no queríamos sobrecargarlos, ¿no? De un trabajo intelectual que pudiera ser abrumante. Entonces nosotros nos adaptamos a lo que ustedes podían entregar, a lo que ustedes pudieran reflexionar, y donde realmente existió otro trabajo arduo y paralelo fue en la corrección de todos los textos, ¿no? Y en homologarlos hacia una línea principal que es esta que les comparto, ¿no? Desde ahí, pues fue también un proceso muy largo, ¿no? El hecho de recibir los textos, de releerlos, no solamente hacer las correcciones, ¿no? De estilo, correcciones en fechas, ¿no? En nombres, sino en seguir una misma línea, ¿no? Que, pues sí, que finalmente agrupara, ¿no? La intención principal del material,
¿no? Por eso tomó muchos años, o sea, fueron muchas situaciones que se llevaron a cabo, ¿no? Y es por eso, ¿no? Entonces realmente desde ahí fue la... Exacto. Bueno, antes, si es que se acaba este lapso de tiempo de grabación, lo Sí, curioso es que en este proceso que tú mencionas, arduo, rico, complejo, eh, y obviamente como reto, se da que fallece el maestro Manrique. Y sí, en ese momento parece ser que, bueno, pues obviamente las riendas de esta obra majestuosa o queda una opción, o se pierde, obvio, porque pues ya no está justamente aquel que tenía como meta personal, ¿no? Hacer justamente esta obra como un, pues, ¿qué te gusta? A lo mejor un regalo hacia su ciudad, o bien lo retomaba alguien que supiera exactamente lo que pretendía el maestro Manrique. Y de esto, si es que se corta el tiempo, pues sí, podríamos estar claro. contemplando una siguiente etapa para esta entrevista. Y de antemano, muchas gracias. No, gracias, Tindoño. Bueno, entonces voy a contestar y hasta donde lleguemos, ¿no? A veces no se corta los 5 minutos, ¿no? Por la experiencia que yo tengo. Ah, ok, Pero si ok. se corta, pues bueno, no hay problema, volvemos a Hacemos retomar. otra. Ok. Mira, en ese sentido, yo no me quiero poner flores, ¿no? Porque la verdad y honestamente, y eso, bueno, fue una gran ventaja, es que el libro ya estaba terminado un año antes de su muerte, tal vez más de un año antes de su muerte, ¿no? Nosotros entregamos este material que conformaron, digamos, 2 carpetas, arriba de 1,200 cuartillas. Finalmente se publicaron 800, ¿no? Quedó mucho material afuera. Y lo llevamos